Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en este vídeo vamos a hablar del primer día de la agencia libre, que ha sido una auténtica locura. Todavía faltan muchas cosas, el intercambio de Kevin Durant creo que tardará unos días, eso probablemente luego desencadene el sign and trade probable de Andre Ayton, posibles movimientos de Rudy Gobert. Hay muchas cosas todavía por desentrañar, ¿no? Pero este primer día de la agencia libre ha sido muy potente y pensaba en hablar de lo mejor y lo peor de la agencia libre, pero al final sabéis que en este canal me gusta ir bastante a muerte, ¿no? Y ya puestos he decidido hablar de todo, así que vamos a hacer una versión simplificada, por eso me estáis viendo en el formato de los streams, digamos, en la webcam. Creo que lo más cómodo al final para hablar un poquillo de cada uno de los movimientos que ha habido es simplemente poner esta página de SportTrack y ver todos los contratos que están anunciados hasta el momento. He de decir que aquí el único contrato de los que ya se conocen, que no está actualizado es el de Ricky Rubio porque se anunció hace media hora, hablaré de él también, y tampoco entrarán aquí las extensiones de contratos. Zion Williamson parece que va a firmar, ya se sabe que va a firmar Devin Booker, Karl Anthony Towns, Nikola Jokic, hay varios jugadores que ya han firmado esas extensiones, pero estos son los agentes libres y al final son los jugadores con los que más dudas había, y quiero hablar de cada uno de los movimientos que ha habido, cada uno de los fichajes que ha habido y valorar básicamente si creo que es un contrato excesivamente caro, de un precio adecuado o una ganga. Y bueno, hablar de manera breve, muy rápido de cada uno de ellos porque ya ha habido muchísimos movimientos, ¿no? Y por supuesto, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis para más contenido de NBA en general durante la agencia libre y todo el año. Dadle a like a este vídeo si os ha gustado y comentadme debajo lo que opinéis, y de hecho decidme qué contrato os ha parecido el peor de todos y qué contrato os ha parecido el mejor de todos de momento. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Antes de empezar por Bradley Beal, que es el primero de la lista, porque ha ganado un pastizal básicamente, vamos a empezar hablando de Ricky Rubio, porque se ha anunciado que Ricky Rubio volverá a Cleveland, cosa que muchos esperábamos, pero me alegro de la confirmación. Todos sabemos que Ricky ha pasado por unos años complicados en los que no ha disfrutado nada el ser intercambiado de un lado a otro, y en Cleveland estaba feliz, el equipo estaba funcionando, Ricky Rubio fue muy bueno para ellos, y lo tuvieron que intercambiar en mitad de la temporada porque tenía el ligamento cruzado roto y no era lógico mantenerlo cuando podía sacar algo por él y necesitabas ese refuerzo con el fin de entrar en playoffs, aunque desgraciadamente no lo consiguieron. Y no estoy seguro al 100%, pero por lo que he leído, parece que Ricky Rubio firmará por un contrato de 3 años y una media de 6 millones de dólares por año. Es un contrato barato por Ricky Rubio normalmente, pero teniendo en cuenta que tiene el ligamento cruzado roto y no sabemos si podrá jugar en toda la temporada que viene, supongo que es un término medio. Me hubiera gustado que firmara probablemente un contrato más corto, 2 años, por esa cantidad, con el fin de intentar ganar dinero más adelante, pero supongo que Ricky Rubio también quería la estabilidad, y Cleveland parece que tiene muchas ganas de tenerlos, alguien que encaja en el vestuario, que les ayuda, un buen veterano y que cuando vuelva les va a ayudar mucho. Así que el contrato de Ricky Rubio me parece una ganga a nivel salarial y un fit ideal, Ricky Rubio volviendo a Cleveland. Y ahora vamos a hablar entonces del resto de contratos y empezamos por arriba, por Bradley Beal. Bradley Beal ha firmado un contrato por lo máximo que podía firmar, 5 años, 251 millones de dólares, o sea, un promedio de 50 millones por año. Siendo realistas, es un salario excesivo por Bradley Beal. Bradley Beal es un tío que se merece 35 millones de dólares más o menos, es un all-star, un buen jugador, no es un jugador con el que puedas ganar un título, es el segundo mejor jugador de un equipo, tal vez el tercero en ocasiones, pero no el jugador principal de un equipo, y por eso me parece un salario excesivo. Bradley Beal va a ser el jugador mejor pagado de la NBA, pero los Wizards tenían que firmarlo porque no podían perderlo, y con esto intentarán probablemente dentro de un año moverlo, esa es la realidad. O sea que Bradley Beal ha firmado un contrato excesivo, pero un contrato que era inevitable que pasara, y mientras no tenga una situación similar a la de John Wall y acabe sufriendo lesiones que no queramos que sufra ni él ni nadie, supongo que podrá moverlo dentro de un año y sacar valor por él, que es el objetivo de Washington y el objetivo de Bradley Beal, que se asegura el dinero y luego se va a un equipo diferente, es lo que creo que va a pasar. Seguimos con Jalen Brunson, otro jugador que ha firmado un contrato cuantioso, 4 años, 104 millones de dólares al final, una media de 26 millones por año. Conste que esto al final son las estimaciones en función a lo que se ha dicho, la realidad puede ser diferente, puede que de esos 104 millones tenga una parte de dinero en bonuses. Se habla de que el contrato tal vez desescale, lo cual me gusta, empezaría cobrando unos 28 y acabaría cobrando unos 24 millones. También se habla de que sería una opción del jugador en el 4.º año, lo cual es todavía más concesiones para Jalen Brunson, ¿no? Pero Jalen Brunson es un buen jugador que ayuda muchísimo a los New York Knicks, realmente va a ayudar a los Knicks, en eso estoy de acuerdo. Va a pagarle demasiado, pero si el contrato desescala, si tiene ciertas protecciones por bonuses y al final empieza siendo un contrato de más bien 26 millones, que vaya desescalando y acaben siendo unos 21, 22 millones garantizados a medida que suba el margen salarial, no es un contrato intransferible, tampoco no son 40 millones de dólares, Brunson les va a ayudar. No es un precio justo, están sobrepagando, pero puede que en el fondo no estén sobrepagando tantísimo.
los Knicks han mejorado la plantilla y es lo importante, y habrá que ver cómo siguen reforzándose. El contrato de Anfernee Simons sí que es excesivo, 100 millones por 4 años, va a cobrar lo mismo que Jalen Brunson, siendo un chaval que tuvo un final de temporada bueno y que es muy prometedor, es verdad, y tiene 23 años, pero son 25 millones de dólares por año por Anfernee Simons. Si fueran 100 años, o 100 millones de dólares, perdón, por 5 años, una media de 20 millones estaría mejor. Así es que Portland básicamente no ha conseguido ningún tipo de descuento como agente libre restringido con Anfernee, pero bueno, firma a un jugador joven por bastantes años, le da continuidad y puede que consiga evolucionar como jugador hasta crecer dentro del contrato y tal vez en 2 años sí que se merezca 25 millones de dólares. La temporada que viene no creo que vaya a ser el caso. Seguimos con otro contratazo en Lu Dort, otro jugador que me parece que está sobrepagado. Pero una cosa positiva de lo que han hecho aquí los Thunder es que han firmado a Lu Dort por 5 años. Y asegurarse un jugador de 23 años como Lu Dort para este núcleo joven durante 5 años es algo muy bueno. Le han pagado un total de 87,5 millones de dólares, o sea, una media de 17,5 millones por año. Una vez más, habrá que ver cuánto de esto está garantizado. A lo mejor el contrato no es tan potente al final. Me gustaría también que fuera un contrato plano posiblemente, porque eso haría que a medida que suba el margen salarial los Thunder tengan más dinero. Y Lu Dort es un defensor excelente, un jugador ineficiente en ataque que tiene que seguir mejorando, y a mí me hubiera gustado más un contrato de 14, 15 millones, pero cuando estamos hablando de un jugador que me encanta y que me gustaría que cobrara 14 o 15 millones, si cobra 17,5 no está tan mal, está ligeramente sobrepagado, pero no es grave. Bobby Portis ha firmado un contratazo, es lo máximo que le podían ofrecer los Bucks, pero un total de 4 años, 49 millones de dólares, o sea, una media de algo más de 12 millones por año, empezará cobrando unos 11, irá escalando poco a poco, y Portis es alguien muy interesante para este equipo porque les ha ayudado, lleva 2 años cobrando poco en Milwaukee, así que le tocaba cobrar un precio justo, y Portis me parece que está en un precio justo por 12 millones de dólares, es un muy buen jugador ofensivo, alguien que les da profundidad en esa posición de center, aunque juegue mucho de ala pivot, y en general un jugador muy bueno. Seguimos con Marvin Bagley. 3 años, 37 millones de dólares, me gusta el contrato, cobrará más o menos lo mismo que Bobby Portis, ya puestos me hubiera gustado que fuera un contrato de 4 años siendo cuarta opción del equipo, pero Marvin Bagley jugó su mejor baloncesto probablemente en la media temporada que estuvo en Detroit, encaja en el equipo, forma parte del núcleo joven, tiene solo 23 años y tal vez no haya rendido a un rango de 12 millones de dólares, digamos, de momento, pero podría hacerlo perfectamente, tiene el entorno adecuado para hacerlo y al final es un jugador que podría evolucionar muchísimo y de verdad formar parte del futuro de los Detroit Pistons y se han asegurado un precio que no es excesivo. Nadie va a ofrecerle más, es la realidad del mercado, pero me parece un buen contrato. Por otra parte, Chris Boucher no me gusta, va a cobrar más o menos lo mismo que Marvin Bagley, 3 años, 35 millones de dólares, y Boucher es un jugador que tal vez ahora mismo pueda tener un poquillo más de impacto que Bagley, pero es un jugador de 29 años, en un equipo en los Raptors donde ya no jugaba tanto porque tiene muchísimos jugadores en esas posiciones. Es un ala pivot taponador que apenas puede jugar de center porque es muy delgado, su tiro de 3 viene y va, tiene temporadas buenas y otras malas. Boucher por 7-8 millones estaba bien, Boucher por 12 me gusta menos, la verdad. Pero bueno, a Masai Ujiri le gusta mantener a sus jugadores y veremos en breves que hizo otra renovación más. PJ Tucker es un contrato polémico, los 76ers lo adquirieron por 3 años y 33 millones de dólares, o sea, una media de 11 millones por año, la mid-level completa, y lo entiendo, me parece un movimiento lógico por parte de Filadelfia, porque es un jugador de campeonato, al final un jugador que te ayuda a competir por un título. PJ Tucker es muy bueno, y el problema es que tiene 37 años, el último año de contrato va a tener 40 años y va a estar cobrando 11 millones, y está todo garantizado, eso se ha confirmado ya. Pero lo que diré a favor de los 76ers en este aspecto es que lo que importa es el presente, importa renovar a James Harden, que todavía no sabemos cuál será la cifra, pero va a pasar. Importa ser competitivos el año que viene, porque es la mejor oportunidad que tienen los 76ers de ganar un título. Y si PJ Tucker cobra 10 millones de dólares con 40 años dentro de 3 años, al final los contratos de 10 millones de dólares, los Knicks nos acaban de demostrar que son fáciles de mover. No es un lastre tan grande. Y por eso al final el contrato me parece excesivo por PJ Tucker por la edad que tiene y la proyección que tiene, porque es probable que vaya poco a poco empeorando, ¿no? Pero al mismo tiempo no es un contrato de 20 millones de dólares, no es para tanto. Tyus Jones, 2 años, 30 millones de dólares, a mucha gente le parecerá excesivo, a mí me gusta. Tyus Jones es un base suplente de calidad, y eso es algo muy interesante para unos Memphis Grizzlies que tienen a Ja Morant como mega estrella, a la que ya le han firmado esa extensión de 5 años por todo lo que le podían ofrecer. Pero Ja Morant ha tenido problemas de lesiones, se ha perdido bastantes partidos, y tener a alguien detrás que pueda tomar las riendas y liderar en esa posición de base es interesante. Y Tyus Jones para mí era un jugador que se merecía más de la mid-level, tal vez en vez de 15 millones, 13 hubieran estado bien, pero cuando ya estamos moviéndonos en ese rango, y además es un contrato de 2 años, no estamos hablando de 4 años ni nada así, me parece bien. Y la idea será que después de esos 2 años, posiblemente Kennedy Chandler esté preparado para tomar las riendas a un precio más bajo.
Gary Payton, me alegro muchísimo por él, firmó un contrato con los Blazers de 3 años, 28 millones de dólares, y he leído que puede que haya incluso algún incentivo más, pero es una media de 9 millones por año. Eso quiere decir que este año ya va a ganar más dinero que en toda su vida, porque Gary Payton ha estado entre contratos duales y contratos por la mínima, y el ganar un título con Golden State le ha dado un título y además le ha dado la repercusión necesaria para ganar más dinero. Es una pena para los Warriors perderlo, pero entiendo que ya estábamos en un rango salarial donde para los Warriors, si bien podían pagarle, en el fondo no podían permitirse pagarle porque es muchísimo dinero en impuesto de lujo. Y Gary Payton en Portland va a aportar muchísima defensa. No estoy seguro de que tampoco vaya a ser ideal en este equipo, ¿no? Pero es un jugador bueno, con talento defensivo a un nivel increíble, que tiene casi 30 años ya, o sea que habrá que ver el final de ese contrato, pero bueno, un contrato de 9 millones de dólares no es para tanto. Y con Josh Hart, con Gary Payton, con Jerami Grant, los Blazers de repente tienen mucha defensa, algo que no habían tenido nunca. Y ahora pasamos a hablar de Jason Tate, un jugador que tenía un contrato garantizado por un año más, de hecho. No sé si se apagó la pantalla o no, hubo un fallo técnico ahí, como no estaba tocando el ratón, se me ha apagado la pantalla directamente, pero vamos a considerar que no pasó nada. Jason Tate es un jugador que tenía un año más por la mínima y los Rockets decidieron hacerle un favor y renovarlo antes, pero también de ese modo se aseguran pagarle menos. Y el contrato de Jason Tate es excelente, son 3 años, 22 millones de dólares, o sea, una media de algo más de 7 millones por año, y comparándolo con el de Chris Boucher, son 2 ala pivots, al final Tate es un poco más joven, unos 2 años más joven, 3 de hecho, y va a cobrar 13 millones de dólares menos en total a lo largo de esos 3 años. Y yo prefiero a Jason Tate que a Chris Boucher, así que me encanta, me parece un contrato barato, me parece una ganga. Y habrá que ver qué hacen con él, porque al final podrían acabar intercambiándolo también dentro de una temporada o dos, pero parece que los Rockets, ahora que tienen sus estrellas ofensivas en Jalen Green y Jabari Smith, están buscando jugadores complementarios, y retener a Jason Tate es útil en ese aspecto, es un buen defensor que trabaja muy duro y ayuda a elevar la intensidad del equipo. Batum, por otra parte, se ha llevado demasiado dinero. Lo entiendo, si los Clippers quieren pagarle, me parece bien, 2 años, 22 millones de dólares, 11 millones por año para un jugador de casi 34 años, pero al final los jugadores ya la están muy cotizados. Batum es un ala pivot que ha jugado algo de small ball center, en un equipo que tiene bastantes jugadores en esa posición. Yo espero que escuchemos algo de un movimiento de Marcus Morris posiblemente, porque con Covington, Morris, Kawhi Leonard, Batum, hay demasiados jugadores por ahí y el equipo va a ser muy caro, pero Batum es útil para los Clippers quieren ganar un título y no pueden escatimar en gastos y no lo han hecho. Y eso, me hubiera gustado más por 6-7 millones, me parece un contrato excesivo, pero comprensible. Mo Bamba ha firmado por más o menos lo mismo, 21 millones por 2 años con los Magic, y eso me ha sorprendido. Creía que iba a cambiar de equipo, creía que al final acabaría yéndose a Toronto o algo así, sobre todo cuando Jane iba a ser agente libre restringido, pero a lo mejor su mercado estaba más seco y simplemente decidieron que era preferible que llegara a un término medio donde Mo Bamba se aseguraba dinero y los Magic lo retenían y tenía la posibilidad de moverlo después. Y puede que aquí falten contratos porque están escalados por salario. Hay un contrato que aquí no veo, tal vez no sea oficial, pero que me lo recuerda verlo de Mo Bamba, que es el de Gary Harris. Gary Harris parece ser que ha renovado también con los Orlando Magic, 2 años, 26 millones de dólares, o sea, 13 millones por año. Y una cosa interesante de la renovación de Gary Harris, que también pasó con la de Thaddeus Young, de la que hablaremos en breves, y un par más, es que fue una extensión y no una renovación, y debido a eso, Gary Harris podría ser intercambiado ahora mismo, podría formar parte de un intercambio en las próximas semanas, no tienen que esperar a febrero. Pero el caso con Gary Harris básicamente es que los Magic querían retenerlo porque funciona a nivel cultural, les gustó como jugador, les gustó lo que aportaba al equipo, es un buen defensor y un jugador que ha tenido una buena temporada desde 3 además, y que va a tener valor de intercambio, así que puede que lo muevan durante la temporada, pero al final los Magic le podían pagar más que la mayoría de equipos. El salario de Gary Harris esperaba que fuera de la mínima del veterano, y al final, perdón, de la mid-level de 11 millones de dólares, y al final se ha llevado 13, o sea que bien por Gary Harris y bien por Mo Bamba. Es raro, va a ser un center suplente en este equipo, pero no me sorprendería que acabe siendo intercambiado y como mínimo se ha asegurado 20 millones de dólares, que a mí no me vendrían mal, la verdad. Luego está el caso de Jamal Magui. Mucha gente lo considera un contrato excesivo, yo no lo veo tan grave. Jamal Magui firmó por la mid-level completa de los Dallas Mavericks, 3 años, 21 millones de dólares más o menos. Lo que menos me gusta de esto es que el último año es opción del jugador, me hubiera gustado más que fuera parcialmente garantizado opción del equipo, porque Jamal Magui en su último año de contrato va a tener 37 años, pero de momento se le ve sano, no se le ve muy envejecido, sigue siendo muy atlético, muy intimidador, buen taponador, alguien que creo que va a machacar muchísimos alley-oops jugando con Luka Doncic. Y los Mavericks estaban deseando un center atlético, y ahora de repente con Christian Wood y Jamal Magui han mejorado muchísimo en ese aspecto del juego, y creo que al final es alguien que les va a aportar bastante en defensa y les va a ayudar. Lo único que no me gusta de todo esto es que parece que Magui tenía mucho mercado y este era el salario que iba a cobrar. Tal vez los Mavericks estuvieran dispuestos a garantizarle el tercer año y otros equipos no. Me hubiera encantado que Dallas hubiera podido
pagarle $1 millón menos para poder apartar una parte para pagarle a Jaden Hardy ese pick 37 del draft y atarlo por 3 años en vez de 2. He leído por ahí que los Mavericks han hecho eso, pero a mí no me cuadran los cálculos. Esos $20,4 millones me parece la mid-level completa. Así que, según mis cálculos, esto no va a poder pasar. Ya veremos después. Nicholas Claxton es un caso similar al de Mo Bamba, 2 años, $20 millones. Me gusta. Aquí los Nets, básicamente, pese a todo el drama de Kevin Durant, han decidido continuar con su núcleo, pagarle a varios de sus jugadores de rotación y estar preparados básicamente para mover a Kevin Durant y que el retorno que consigan por Kevin Durant siga ayudándoles a competir, porque total no tiene motivos para tanquear, los Mavericks no controlan sus picks. Y por cierto, respecto al caso Kevin Durant y Kyrie Irving, estoy seguro que va a mover primero a Kevin Durant, porque tras mover a Kevin Durant decidirán a dónde mover a Kyrie Irving y cuál es el retorno. Adaptarán el equipo al retorno por Kevin Durant y luego veremos qué pasa con Kyrie Irving. Pero eso, Nick Claxton a mí me gusta. Yo esperaba que cobrara más o menos $10 millones. Me imaginaba que alguien le ofrecería una mid-level completa y que cobraría eso a lo largo de 4 años, pero es un buen contrato para Brooklyn. Malik Monk me parece una ganga, sinceramente. Ha firmado un contrato de $9,5 millones por año por 2 años con los Sacramento Kings. Pero, pese a que me parezca una ganga, no me encaja en Sacramento, es un tema raro. Por cierto, sí que sale Ricky Rubio, pensaba que no salía, lo han actualizado a la velocidad de la luz y curiosamente no está Gary Harris. Pero bueno, en el caso de Malik Monk, los Lakers aspiraban a retenerlo, pagándole unos $6,4 millones, 6,5, que es lo que podían ofrecerle, y llegó Sacramento y le ofreció más dinero y se fue a por más dinero, que me parece bien, porque Malik Monk ya le hizo un descuento a los Lakers el año pasado, yo no sé, por la mínima del veterano, y el problema es que me gusta mucho su salario, me parece que Malik Monk se merece incluso un poco más de dinero, es un muy buen jugador ofensivo que tuvo una temporada increíble, pero no me pegan nada en Sacramento. Los Kings necesitan defensa, sobre todo para complementar a jugadores como De'Aaron Fox y Sabonis, necesitan defensa en el ala, y Malik Monk es un escolta muy pequeño que defiende fatal. Puede ser un jugador muy interesante en la segunda unidad si lo sacan en ocasiones desde el banquillo, porque el dúo Davion Mitchell-Malik Monk es muy interesante, porque Mitchell sí que es un muy buen defensor y Malik Monk es un gran tirador y un jugador que va a aportar en ese aspecto, pero en el quinteto titular creo que van a ser muy vulnerables y no me encanta el fichaje, pero a nivel de valor me gusta y por lo tanto Malik Monk también podría ser intercambiado a algún lado y ser interesante, y dado que han decidido dejar pasar a Donte DiVincenzo a ver a dónde se va, me gusta el movimiento. De Ricky Rubio ya he hablado. Por lo que veo parece que sí que es eso, es menos de la mid-level, lo cual está muy bien. Los Caps todavía tienen unos $4 millones de la mid-level disponibles, hasta donde yo sé no han hecho nada con esto de momento, pero me gusta el movimiento y aún podrían hacer un fichaje extra de un poco más de la mínima del veterano. Uno de mis fichajes favoritos de esta agencia libre es Kyle Anderson a los Minnesota Timberwolves. Entiendo que es algo un poco rancio, ¿no? Kyle Anderson no es tan interesante, pero me parece perfecto para Minnesota. Minnesota necesita defensa, necesita jugadores inteligentes y capaces de mover el balón y de permitir básicamente que los jugadores principales generen sus puntos y de ayudarles a nivel defensivo. Y Kyle Anderson es un muy buen defensor de ala que puede jugar de alero, de ala pivot, que creo que puede complementarlos muy bien. Es un buen pasador, su tiro de 3 no es espectacular, pero en Minnesota hay mucho talento ofensivo, falta defensa e inteligencia, y un contrato de 2 años, $9 millones, es menos de la mid-level. Yo esperaba que Kyle Anderson se llevara una mid-level completa, y con él, más Taurean Prince, al que renovaron antes de que empezara agencia libre, están muy cubiertos en el ala y han reservado $1,5 millones más o menos de su mid-level, que sospecho que se lo dedicarán a Josh Minot, su pick de segunda ronda, para atarlo por 3 o 4 años, lo cual me encanta. Dallas no lo hizo, Minnesota sí, fan de Minnesota por eso. Isaiah Hartenstein se ha ido a los Knicks. He hablado mucho de Hartenstein, me parecía uno de los centers más interesantes de la agencia libre. Yo esperaba que cobrara unos $6,5 millones, 7, 8 millones de dólares. Se ha ido por el rango un poco alto de eso, ¿no? Pero 2 años, 16 millones, 8 millones por año. Los Knicks todavía no han tomado una decisión con Mitchell Robinson, habrá que ver qué pasa. Si renueva a Mitchell Robinson, Hartenstein será un muy buen center suplente. Si no, Hartenstein me parece competente como center titular. Es un buen center defensivo, un precio adecuado, con 24 años, atado por 2 años. Ya puestos me hubiera gustado que fueran 3, la verdad. En medio de la grabación del vídeo ya ha habido noticias y esto lo colaré con calzador, creo, en el momento en el que hablo precisamente de Mitchell Robinson, porque ya se ha anunciado el fichaje, es lo que se esperaba. 4 años, $60 millones por Mitchell Robinson para que se quede en los Knicks. Esos son 15 millones por año, me parece demasiado, pero es posible que luego al final con bonuses y tal acaben siendo más bien 12 millones garantizados y no sea tan grave. Si son 12 millones garantizados el último año del equipo, hay posibilidades de que no sea tanto, pero Mitchell Robinson es un buen center. Me parece bien que los Knicks lo retengan. Me hubiera gustado que fueran 50 millones en vez de 60 a lo largo de 4 años. Y también se ha anunciado que Bruce Brown se queda, ya que estamos aquí. Es que esto sigue. Bruce Brown se queda. Se va a los Nuggets por 2 años, 13 millones. Me encanta. De esto hablaré después, pero que sepáis que Bruce Brown, Nuggets, 13 millones, 2 años. Muy bien para los Nuggets. Todavía más defensa. Y
bueno, en un rato grabaré otro vídeo porque es que esto no para. Y nada, seguimos con el vídeo actual y en breves tocará otro. DeLon Wright se va a los Wizards, que no tenía un base y de repente tiene a Monte Morris, a DeLon Wright, y han reforzado bastante en esa posición. De hecho, creo que hicieron algún fichaje más, lo veremos después. Pero Wright, 2 años, 8 millones, es seguir en la línea, o sea, 2 años, 16 millones, 8 millones por año, perdón. Es seguir en la línea más o menos de lo que estaba y me parece un salario justo. DeLon Wright tiene buen tamaño, es un buen defensor, un buen base en general, con no mucho talento ofensivo, pero para la segunda unidad es un jugador muy diferente a Monte Morris y que puede ser útil en ocasiones. Patty Mills para mí se ha llevado un contrato excesivo, 2 años, 7,2 millones por año, o sea, 14,5 millones en total. Para quedarse en los Nets, tenía un contrato de 6,2 millones y lo renovaron con los derechos non-birth pagándole más. Yo creía que iba a rechazar ese contrato para renovar por más tiempo, pero menos dinero, con el fin de atarse más dinero a largo plazo, pero ganar menos este año. Y no, Patty Mills lo hizo muy bien y Brooklyn ha decidido pagarle. Entiendo aquí que los Nets están pensando en la posibilidad de perder a Kyrie Irving y quieren tener como mínimo un base y un poco de continuidad. Y algo extra que he escuchado por ahí que podría ser interesante también es que Patty Mills es australiano y tal vez quieran aprovechar un poco el vínculo Patty Mills-Ben Simmons para ver si ayuda un poco con Ben Simmons y lo quieren de mentor o algo así, como mínimo hay un vínculo ahí y Ben Simmons es un tío complicado que se va a quedar bastante solo y en ese aspecto no está mal. Patty Mills por 7 millones es un buen jugador que ya es mayor, va a acabar siendo bastante mayor de hecho en su segundo año de contrato, pero eso, es un contrato excesivo, pero 7 millones son 7 millones, no son 17. Oladipo por 1 año y 11 millones de dólares quedándose en Miami me encanta, me parece uno de los mejores contratos de esta agencia libre o de lo que llevamos de esta agencia libre, es lo que se esperaba que cobrara. Oladipo además quería 1 año de contrato porque aspira el año que viene a demostrar que se merece más dinero e irse a otro lado, pero es alguien que probablemente acabe siendo el escolta titular de los Miami Heat, especialmente si hacen una oferta potente y acaban moviendo a Tyler Herro y algo más a algún lado, aunque no creo que tenga el mejor pack por Kevin Durant, pero sea como sea, Oladipo, si este verano se mantiene sano, va a tener una pretemporada entera para recuperarse, para recuperar forma, y creo que va a ayudar mucho a este equipo. Seguimos ahora con Amir Coffey, otro jugador que me encanta, uno de esos jugadores infravalorados, lleva 3 años en contrato dual con los Clippers y se merecía de sobra un contrato regular, y los Clippers lo han atado a un precio muy adecuado, 3,7 millones, 3 años de contrato. Me alegro por Amir Coffey, que hasta ahora no había ganado más de medio millón por año y de repente va a cobrar 3,6 el próximo año. Yo creía que aún así los Clippers iban a poder retenerlo por menos, algo cercano a los 2 millones de dólares, pero me sigue pareciendo un salario muy justo. Es un tío de 25 años que aporta en defensa, es capaz de tirar, es capaz de pasar, tiene buen tamaño, es un jugador muy completo y que para el fondo de la rotación de un equipo es excelente. Y luego llegamos a un contrato que no me ha gustado nada. Después de que los Heat renovaran a Victor Oladipo con un contratazo, le pagaron 9 millones por 2 años a Dwayne Dedmon. Y Dwayne Dedmon no lo hizo mal como center de rotación en los Heat, pero incluso en los playoffs vimos como se cayó totalmente porque es que es mayor ya y no aporta tanto, tiene un tiro de 3 que viene y va, pelea con intensidad en defensa, pero no es tan bueno. Y pagarle 4,5 millones de dólares por año me sorprende cuando creo que es un jugador al que podrían haber retenido por la mínima. Creo que aquí le han regalado dinero. Daniel House es un contrato muy bueno y es un fichaje de Daryl Morey para recuperar totalmente a los antiguos Rockets. Tienen de repente en Filadelfia a James Harden, a Daniel House y a PJ Tucker, a ver si de alguna manera consiguen a Eric Gordon ya puestos. Pero Daniel House se ha ido por 2 años y 8,4 millones por año, perdón, por 2 años, o sea, 4 millones por año. Es un alero prototipo, el típico alero promedio, no esperas mucho de él, pero esperas defensa, tiro de 3, buen tamaño, un tío que sabe hacer su trabajo y que conoce a James Harden y a PJ Tucker y me gusta. Es un buen refuerzo, con lo que los 76ers ya básicamente han terminado su agencia libre, les falta llegar a una cifra con James Harden y ya está. Drummond a Chicago, me gusta más de lo que esperaba. Los Chicago Bulls querían un center diferente a Vucevic. Es verdad que querían un center defensivo y Drummond no lo es, pero Drummond como mínimo es un buen rebotador y es un center con muchísimo talento como center suplente. Y el contrato está muy bien, son 2 años, 3,3 millones por año. Creo que el segundo año es opción del jugador, pero al final Drummond es un poco un seguro para Vucevic y que en ocasiones te puede aportar algo más en defensa. A nivel ofensivo no hay comparación, ¿no? Y es mejor que Tony Bradley como mínimo. Me hubiera gustado alguien más de corte más defensivo, pero si pagaron 3,3 millones por él, tal vez no estaban dispuestos a gastar el dinero que gastaron los Mavericks en McGee, por ejemplo, o lo que gastaron los Knicks en Isaiah Hartenstein. Y bueno, es un jugador decente como mínimo. Lonnie Walker a los Lakers por 6,5 millones de dólares y solo 1 año es básicamente el sustituto de Malik Monk. Es peor que Malik Monk. Para mí Lonnie Walker es un jugador con menos talento que él, pero es atlético, no tiene ni 24 años, ha tenido 4 años de desarrollo en la NBA con los Spurs y ha tenido sus momentos, hay momentos en los que tiene un partidazo en el que todo le está entrando, pero es un jugador
que para su capacidad atlética no es bueno en defensa, se pierde mucho y a nivel ofensivo su tiro viene y va y es muy ineficiente, su selección de tiro es mala. Digamos que la experiencia de Lonnie Walker no es muy buena, pero todos los atributos de Lonnie Walker te hacen creer que puede haber un jugador bueno ahí y con su edad aún puede encontrar a ese jugador y tal vez LeBron James le ayuda a encontrarlo. Y ese supuesto a perder a Malik Monk me parece que está bien. Es un caso similar al de los Dallas Mavericks. Me hubiera gustado que le pagaran un poco menos si era posible para pagarle a Max Christie se llama, se me acaba de olvidar el nombre, al jugador que draftaron con el pick 35 durante 3 años, porque los Lakers ya han hecho esto con Talen Horton Tucker, con Austin Reeves, y van a repetirlo de pagarle a sus jugadores de segunda ronda con la mínima del veterano y que sean agentes libres restringidos 2 años después. Eso no me encanta, pero bueno. Una de las sorpresas de la noche fue Joe Ingles. Me parece un contrato malo. Me gusta el fichaje, pero Joe Ingles se fue a Milwaukee y no por la mínima del veterano, se fue por 6,5 millones de dólares. O sea que los Bucks gastaron su mid-level completa en Joe Ingles. Y estamos hablando de un tío que tiene el ligamento cruzado roto y que tiene casi 35 años. Me gusta Joe Ingles para el vestuario, me gusta a nivel cultural, me gusta como veterano. Puede que acabe jugando, pero en el fondo creo que Joe Ingles es bastante posible que no juegue en toda la temporada. Y va a ganar 6,5 millones de dólares. Y por un equipo que va a pagar el impuesto de lujo, eso es bastante dinero. Y me hubiera gustado que lo sumaran a las filas, lo añadieran, digamos, como especie de veterano. Un poco como ha pasado este año con Iguodala en los Warriors, ¿no? Pero podría haber cobrado la mínima del veterano y eso es lo que más me intriga. Luego, uno de mis fichajes favoritos, aunque probablemente acabe no teniendo impacto, ha sido Kevin Knox yéndose a los Detroit Pistons por 2 años, 6 millones, o sea, 3 millones por año. Me sorprende que haya ganado más que la mínima del veterano, pero Knox tiene menos de 23 años y sí, ha sido un completo desastre. Jugó 2 años al principio los Knicks y no fueron buenos y tras eso Tom Thibodeau dejó de jugarlo, llegó a Atlanta y no jugó tampoco. Pero Kevin Knox es un tío que tiene talento, eso es evidente, fue un pick del top 10 del draft, fue el 9º pick del draft en su momento y mide más de 2 metros y tiene un buen tiro de 3. Y si mides más de 2 metros, eres un atleta adecuado y tienes un buen tiro de 3, tendrías que ser un buen 3&D y eso es lo que me sorprende que no haya conseguido hacer Kevin Knox. Y tiene una última oportunidad en un equipo joven como Detroit donde le van a dar oportunidades y tal vez salga muy bien y de verdad Kevin Knox sea un defensor de ala capaz de anotar sus tiros que ayude mucho a los Pistons y yo todavía conservo esperanzas. Si Kevin Knox no funciona en Detroit, Kevin Knox está fuera de la liga básicamente. Damian Jones es un fichaje curioso. Tengo entendido que es un contrato de 2 años donde el segundo es opción del jugador, lo cual me sorprende bastante. Pero Damian Jones a mí me gustó para los Lakers. Los Lakers en general creo que han tenido un comienzo y casi final de la agencia libre, porque más o menos han rellenado su plantilla curioso, porque han tomado la ruta que yo esperaba, o que yo quería que tomaran y que no esperaba que hicieran, que es la de ser pasivos, no gastar sus assets, contratar a jugadores jóvenes con el fin de construir un equipo pensando más en el futuro y no tanto en el presente. Y a ver qué pasa, porque a lo mejor ahora se involucran en un posible movimiento de Westbrook por Kyrie Irving o algo así, pero si tienes la oportunidad de hacerlo sin pagar demasiado puede tener sentido. Pero Damian Jones es un center relativamente joven, la verdad es que ya tiene 27 años, pero un center poco establecido, que tuvo un año bueno en Sacramento el año pasado, que les aporta tamaño, energía, capacidad atlética y por la mínima del veterano por un par de años. Me parece muy interesante para los Lakers. Luego está Jevon Carter, que se queda en Milwaukee por 2 años por la mínima. Lo bueno de Jevon Carter es que cobraba 3,5 millones de dólares este año ya asegurados porque había sido cortado por los Nets. O sea que Jevon Carter este año realmente va a ganar 5,5 millones y el siguiente ganará la mínima. Y como base defensivo de fondo de banquillo se queda en Milwaukee. Supongo que les gustó lo que les aportó al final del año, aunque no sea un jugador que vaya a jugar minutos importantes, ¿no? Davon Reed, otro fichaje que me encanta, una ganga para mí. Similar al caso de Amir Coffey, un jugador infravalorado que llegó a Denver, este año como jugador en contrato dual. Tiene 27 años, le costó llegar a la NBA, pero es un alero o escolta con buen tamaño, bueno a nivel defensivo, capaz de tirar de 3 y capaz de hacer un poquitín de base. Y lo han renovado por 2 años y la mínima del veterano. Y creo que Davon Reed va a ser un jugador que puede aportar 15 minutos interesantes y tenerlo ahí cobrando tampoco puede ser útil para este equipo. Trevelin Quinn, no sé mucho de él, la verdad. Jugó en Houston, ahora se va a Filadelfia por 2 años y la mínima del veterano. Y es un tío que fue el MVP de la G League del año pasado. Y teniendo en cuenta que los 76ers ya tienen un MVP de la G League en Paul Reed, y que no juega porque todos sabemos que a Doc Rivers no le gustan demasiado los jugadores jóvenes. Puede que Trevelin Quinn no juegue mucho, pero es un jugador de ala y puede ser interesante. Anthony Hill es uno de los fichajes que más me ha sorprendido. Los Wizards lo retienen por 2 años y la mínima del veterano. Y los Wizards tienen muchísimos a la pivots, no necesitan a Anthony Hill, pero supongo que les gustó a nivel cultural. Supongo que es alguien que funciona en el vestuario y ayuda a mantener el buen ambiente. Y si es así, pues bueno, está bien.
Wesley Matthews parece que se queda por un año en Milwaukee por la mínima del veterano. Me parece bien también. No esperaba que tuviera mercado de más de la mínima del veterano, pero sí que esperaba que bastantes contenders quisieran retenerlo, pero jugó el año pasado en Milwaukee. Creo que ya había estado en Milwaukee, si no recuerdo mal, hace un par de años también. Supongo que estará cómodo allí. Y los Bucks el año que viene van a ser un equipo muy bueno si está sano Chris Middleton, Jrue Holiday y Antetokounmpo. Y es una buena oportunidad y ya está entrando en edad, tiene casi 36 años, pero jugó bien la temporada pasada en playoffs. Y ahora el peor fichaje de la noche, no me gustó nada. Es un fichaje por la mínima del veterano, así que no importa tanto, pero DeAndre Jordan tiene equipo. DeAndre Jordan se ha ido a los Denver Nuggets por la mínima del veterano y no entiendo por qué los Nuggets no han renovado a DeMarcus Cousins, que es mucho mejor que DeAndre Jordan. Jordan ya no es un jugador de la NBA, lleva 3 años sin serlo, o mínimo 2 años sin serlo, y le siguen dando oportunidades, lo cortan los Lakers y se va a Filadelfia, ahora se va a los Nuggets, donde va a ser el suplente de un MVP, de Nikola Jokic. Espero que aún así renueven a Cousins, pero no entiendo nada del fichaje de DeAndre Jordan. Y es de lo más barato, es un contrato por la mínima del veterano, pero me parece de los peores fichajes de esta agencia libre, sinceramente. No entiendo qué hace ocupando una plaza un equipo de la NBA. Troy Brown Jr. es un fichaje que me gustó mucho para los Lakers y de hecho el siguiente y el último que queda es Juan Toscano Anderson y los dos me gustaron. Una vez más, jugadores de ala con posibilidad de rendir por encima de lo que se esperaba de ellos. Troy Brown es joven, además, ni siquiera tiene 23 años de hecho, y es alguien que, si no recuerdo mal, propuse yo para los Lakers también. No ha jugado demasiado bien en Chicago, pero aporta un poquillo de defensa, un poco de creación, un poco de tiro, y si consigue que las cosas funcionen, puede que de repente sea un jugador interesante y que los Lakers consigan el año que viene renovar a un precio módico en una agencia libre en la que podrían teóricamente tener mucho margen salarial y pegar un cambio radical a la plantilla. Y Juan Toscano no es tan joven, tiene 29 años, pero es un jugador con probablemente más capacidad defensiva, más inteligencia. Viene de jugar un par de años en los Warriors, lo cual ayuda porque vienes con una cultura ganadora. Y creo que va a ser alguien, para empezar, que va a gustar mucho a los Lakers, que va a encajar, que puede que acabe jugando minutos importantes. El año pasado se acabó cayendo de la rotación de Golden State, pero los Lakers tienen menos talento y Juan Toscano puede meter sus triples, puede jugar de alero, puede jugar de la pivot. Es un pasador bastante interesante también. Y puede que aporte mucho en Los Ángeles y tal vez hasta prenda un poquillo de LeBron James, así que es un fichaje que me gusta y me alegro mucho por la comunidad mexicana en general, porque Juan Toscano tiene equipo y un equipo potente además, o más bien un equipo famoso. Y bueno, todavía quedan muchos agentes libres, ya iremos cubriendo esto poco a poco. Tal vez hoy haga un vídeo más tarde y como ya no hay tantísima locura de fichajes, hago un vídeo simplemente hablando de los 2-3 cosas que han pasado. Ahora me ha apetecido hacer un vídeo gigantesco, que es muy a mi estilo, ¿no? Y es eso, 31 minutos de vídeo hablando de todos los fichajes. Os animo a que saltéis un poquillo, como ya habéis visto, he ido por orden, pero bueno, esto no debería decirlo al final porque ya ha pasado. Pero bueno, en general estoy bastante contento, ha habido cosas que me han sorprendido. Jalen Brunson no me ha sorprendido, ya lo esperaba, pero es bastante. Anthony Simons me ha sorprendido, Ludor también un poco. Chris Boucher ha sido un poco excesivo y ha habido alguna cosa más, pero no ha habido auténticas locuras. Y a ver cómo avanza la agencia libre porque iremos descubriendo cosas, a ver si Juancho tiene equipo, a ver si Facundo Campazzo tiene equipo, a ver qué pasa con Zach LaVine, que todavía no ha renovado y tal vez estén hablando los Nets y los Bulls por un posible sign and trade de LaVine por Kevin Durant o algo así. Bueno, esto no ha acabado en absoluto, pero como habéis visto el primer día ha sido monumental. Nada, esto ha sido todo por hoy o todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.